Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Israel inicia lo que denominó como un asalto total de la ciudad de Gaza con una ofensiva terrestre. La zona está habitada por más de 800,000 personas a las que quiere obligar a evacuar y que Tel Aviv considera como principal bastión de Hamás. Mientras una comisión independiente de la ONU acusa a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza. 7 integrantes de las extintas FARC, incluido su máximo jefe Rodrigo Londoño, fueron sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz o JEP con penas restaurativas de 8 años. Se trata de la sentencia máxima por su rol en miles de secuestros durante el conflicto armado. Tyler Robinson, acusado de asesinar al activista de extrema derecha Charlie Kirk, fue acusado este martes por asesinato agravado. La Fiscalía de Utah pediría la pena de muerte para el joven de 22 años si es encontrado culpable. Iniciamos en la Franja de Gaza. Israel inició lo que denomina como un asalto total de la ciudad de Gaza con una ofensiva terrestre. Tras varias semanas de preparación con ataques sobre edificios y llamados a la evacuación forzosa de la población, el ejército avanzó temprano con explosiones, mientras reportes en terreno hablan ya de decenas de palestinos muertos y desaparecidos. El avance sobre Ciudad de Gaza ha provocado una ola de condena internacional sobre Israel y Jesús Yajure nos cuenta más. Israel inicia asaltos sobre Ciudad de Gaza. Enormes explosiones sacudieron la urbe en ruinas mientras el ejército avanza con el objetivo de eliminar a los 2.000 o 3.000 combatientes de Hamás que estiman operan en la ciudad. La invasión, según las autoridades, será por etapas y gradual. De momento, decenas de palestinos asesinados y desaparecidos en los ataques. Gaza está en llamas. El ejército de Israel ataca con mano dura la infraestructura terrorista y sus soldados luchan valientemente para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás. Dentro y fuera aumenta el rechazo a una operación militar en una villa con más de 1 millón de civiles. La ONU acusó a Israel de cometer genocidio y crímenes de guerra en el enclave. El comisionado de Derechos Humanos, Volker Turk, pidió detener la carnicería, mientras la UNICEF tildó de inhumano esperar que 500,000 de niños traumatizados huyan de un infierno para acabar en otro. Como totalmente imprudente y espantoso, calificó la ministra de Exteriores británica la operación, mientras Alemania afirma que el asalto es un paso en la dirección completamente equivocada. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos se declaró en emergencia y anunció que establecía un campamento frente a la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu. En un comunicado este martes, el grupo islamista llamó a Netanyahu criminal de guerra. El destino de los prisioneros en la Franja de Gaza lo decide el gobierno terrorista de Netanyahu. La destrucción sistemática y la campaña fascista de aniquilación que está sufriendo Gaza también amenazan la vida de los soldados israelíes capturados. Pese a la condena internacional, Netanyahu y su gobierno insisten en destruir a Hamás y liberar a los rehenes. Mientras tanto, una comisión internacional independiente de investigación de las Naciones Unidas declaró que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza. El análisis se basó en testimonios de víctimas, testigos, imágenes satelitales, entre otros elementos. Desde Israel calificaron el informe como malicioso y difamatorio. Escuchemos a la presidenta de la comisión independiente. Genocide is occurring in Gaza. El genocidio está ocurriendo en Gaza y continúa ocurriendo, y la responsabilidad recae en el Estado de Israel. Identificamos a 3 personas en este informe: el primer ministro Netanyahu, el exministro de Defensa Gallant y el presidente de Israel, cuyas declaraciones incitando al genocidio están registradas fielmente. Gallant and the president of Israel. Seguimos en Medio Oriente. El ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asad al-Shaibani, anunció este martes un plan apoyado por Jordania y Estados Unidos para restablecer el orden en Sueida, de mayoría drusa, y provincia que sufrió una ola de violencia con varios muertos en julio. Recordemos, los enfrentamientos entre combatientes drusos y beduinos sunitas se intensificaron el mes pasado, atrayendo a fuerzas gubernamentales y combatientes tribales de otras partes de Siria. Las autoridades sirias han declarado que sus fuerzas
fuerzas intervinieron para detener la violencia, pero testigos, facciones drusas y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos las han acusado de aliarse con los beduinos y de cometer abusos contra ellos. Y en otro orden de ideas, decisión histórica en Colombia. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, emitió la primera sentencia contra 7 exjefes de la antigua guerrilla de las FARC por más de 21.000 secuestros y otras acciones ejecutadas durante décadas de conflicto en el país suramericano. Los exlíderes guerrilleros enfrentarán 8 años de penas restaurativas, pero no la cárcel. Samuel Salgado Castro tiene todos los detalles. La Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal transicional que juzga el conflicto armado colombiano, condenó a 7 exintegrantes del último secretariado de la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común, FARC, por 21.396 secuestros, crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1993 y 2012. Dentro del caso 01 denominado toma de rehenes, graves privaciones de libertad y otros crímenes concurrentes por las FARC, en la que se responsabiliza a los comparecientes y en consecuencia se les impone la máxima sanción imponible en este modelo de justicia. Esto es 8 años de sanción propia. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, Pablo Catatumbo y otros exjefes fueron hallados responsables de tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual, y reconocieron su responsabilidad ante las víctimas. En un comunicado de 79 páginas enviado a la JEP y citado por la revista Cambio, estos afirmaron que su comparecencia en la justicia transicional contribuyó al desescalamiento de la guerra en Colombia. Honrando los compromisos adquiridos con la firma del Acuerdo Final de Paz, los hoy miembros del último secretariado hemos reconocido la verdad y la responsabilidad por los graves crímenes cometidos en el marco de las privaciones de la libertad y hemos construido colectivamente la verdad en los casos que nos ha demandado las víctimas. Las FARC secuestraron a militares, políticos y civiles, como la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, en condiciones inhumanas. La JEP documentó jaulas en la selva y graves daños a las víctimas. La sentencia impone 8 años de sanciones restaurativas, búsqueda de desaparecidos, desminado, recuperación ambiental y actos de memoria en ciudades como Cali y Neiva, bajo monitoreo con dispositivos electrónicos. La JEP espera que estas sanciones contribuyan a la reparación de las víctimas y a la reconciliación en un país marcado por más de medio siglo de violencia. Seguimos hablando de Colombia. El Ministerio de Asuntos Exteriores colombiano respondió a la decisión de Estados Unidos de establecer una desertificación condicionada contra el país sudamericano por supuestos incumplimientos en la lucha contra el narcotráfico. La eliminación de Colombia de la lista implica, por ejemplo, que Bogotá dejará de recibir por parte de Washington alrededor de $400 millones anuales. Escuchemos. Por décadas, el pueblo colombiano ha estado en la primera línea de la defensa de la seguridad hemisférica contra el flagelo de las drogas. Con responsabilidad hemos asumido el precio más alto, la pérdida de tantos colombianos y colombianas cuyos caminos se han visto trágicamente cruzados por una lucha sin sentido. Es por esto que el Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza la decisión de la administración en Washington, la cual, siguiendo lineamientos meramente políticos, desconoce la realidad en el territorio y los logros reales, medibles y de impacto alcanzados por Colombia en los últimos 3 años. Ahora vamos a Ecuador. El gobierno de Daniel Noboa declaró estado de excepción en 7 provincias. Se trata de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y también Santo Domingo. El Ejecutivo señala que se vive una grave conmoción interna a raíz de las protestas y también de los bloqueos que se desataron en el país por la eliminación del subsidio al diésel, pero también por rechazo a la ola de violencia e inseguridad que azota al país. Desde Quito nos informa nuestro corresponsal Gustavo Ortega. Las protestas continúan en Ecuador y el presidente de la República, Daniel Noboa, decretó un estado de excepción en 7 provincias del país tras una nueva ola de manifestaciones que exigen la eliminación de la medida decretada por el Ejecutivo que eliminaba el subsidio al diésel. El decreto ejecutivo 134, firmado el 16 de septiembre de 2025, tendrá una vigencia de 60 días y abarca 7 provincias del país. La medida suspende el derecho a la libertad de reunión en estas provincias, limitando las aglomeraciones en espacios públicos. Sin embargo, no incluye toque de queda. Según el gobierno, estas zonas fueron priorizadas porque concentran la mayoría de los bloques en carreteras principales, afectando el tránsito, el comercio y la vida cotidiana.
el decreto se anuncia en medio de movilizaciones contra el alza del diésel y las protestas convocadas en la ciudad de Quito por los estudiantes y trabajadores de sindicatos para los próximos días. Además, una marcha en Cuenca por la defensa del agua y contra la minería. El país sigue enfrentando interrupciones. El sistema de emergencia EQ911 reportó este martes cierres en varias provincias. En Carchi, en la frontera norte de Colombia, Imbabura, una vía principal, interrumpe la conexión hacia zonas rurales y turísticas. Y en Quito, la capital, se registran cortes en el norte, en las rutas hacia la costa, como esta. El gobierno insiste en que la eliminación del subsidio es irreversible y no existe negociación. Más de 1.600 transportistas ya han recibido compensaciones, pero los gremios advierten que continuarán las movilizaciones como en esta zona. Yo me encuentro en la zona de Oyacoto, en la conexión de la capital ecuatoriana hacia la Sierra Central y de igual forma el ingreso principal por el norte hacia la ciudad capital. Continuamos en Estados Unidos porque Tyler Robinson, el hombre acusado de asesinar al activista de extrema derecha Charlie Kirk en la Universidad de Utah el 10 de septiembre, fue acusado este martes por asesinato agravado. Eso significa que el joven de 22 años podría ser condenado a la pena de muerte si es declarado culpable por el asesinato de Kirk. El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, anunció los cargos y agregó que se había encontrado ADN del acusado en el gatillo del arma para poder ejecutar a Kirk. La fiscalía alega que Tyler Robinson disparó al influencer aliado del presidente Donald Trump en el cuello con un rifle de cerrojo desde el tejado de un edificio cercano al campus universitario. Y nos despedimos con una noticia alarmante para el medio ambiente. La contaminación de mercurio en el río Amazonas amenaza a especies como el delfín rosado. Y para intentar contrarrestar el impacto de su derramamiento, pescadores experimentados, veterinarios y lugareños llevan a cabo una operación minuciosa que se realiza solo un par de veces al año. Con una red atrapan delfines para subirlos a botes y poder cuidadosamente examinar su estado de salud e implantarles microchips. Y lo hacen a contrarreloj, ya que 15 minutos es el tiempo máximo que pueden estar fuera del agua. En algunas zonas del río Amazonas, las poblaciones de delfines han disminuido hasta en un 52%, mientras los niveles de mercurio en el agua van en aumento. Desafortunadamente hemos encontrado que el 52% de los delfines rosados han desaparecido y un 37% de los delfines grises. Ese patrón de reducción hizo que hace unos 4 años un grupo trabajáramos con la IUCN y catalogáramos a esta especie como en peligro. Estamos a un paso de peligro crítico y luego extinción. Luto en el mundo del cine. El actor y director estadounidense Robert Redford falleció a los 89 años la madrugada de este martes. El ganador del Oscar a Mejor Director falleció rodeado de su familia, según afirmó su publicista, sin especificar la causa de la muerte. Patricio Peralta con los detalles. Robert Redford personifica la imagen de una estrella de clásicos de Hollywood. El intérprete de Todos los hombres del presidente ha muerto a los 89 años. En algún momento descartado, su encanto y talento lo convirtieron en uno de los actores más icónicos y rentables de la industria durante medio siglo y en una de las estrellas de cine más reconocidas. Creció en Los Ángeles y tras ser expulsado de la Universidad de Colorado, estudió actuación en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas. Tras varios papeles pequeños, debutó en la pantalla grande con las 2 primeras películas que hizo con Paul Newman, el western de 1969, Butch Cassidy and the Sundance Kid, y El Golpe, de 1973, por las que aún es recordado. Nunca ganó el Oscar a Mejor Actor, pero su primer trabajo como director, con el drama familiar de 1980, Ordinary People, le dio 2 estatuillas doradas por Mejor Película y Mejor Director. Figuras de Hollywood y fanáticos del cine lamentaron la muerte de Redford, expresando afecto y admiración. Uno de ellos, Colman Domingo, actor estadounidense, dijo que deja una huella imborrable en el cine y que perdurará por generaciones. Antonio Banderas también expresó sus condolencias y dijo que es un ícono del cine con mayúsculas. Actor, director, productor y fundador del Festival Sundance. Su talento seguirá emocionándonos eternamente, brillando en los fotogramas y en nuestra memoria. Descansa en paz. Fuera de la pantalla, Redford promovió causas ambientales y se opuso abiertamente a la ampliación de un oleoducto y también impulsó el cine independiente en la década de 1970 con el Instituto y Festival Sundance.
Solo puedo decir que estoy orgulloso de que, en mi opinión, nuestra contribución haya aumentado la legitimidad del cine independiente, haya expandido los horizontes y brindado más oportunidades a los cineastas. Redford redujo su trabajo en el cine en 2010, dejó la dirección del Festival Sundance y anunció su retirada de la actuación. Su última película fue El viejo y la pistola, de 2018. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero si quieres saber más, mucho más, quédese aquí con nosotros en France 24. Hasta la próxima. Bienvenidos a la entrevista de France. Cada semana, Rodrigo Sedano recibe a un nuevo invitado. Políticos, deportistas, artistas. Entrevistas con personajes que están en el centro de la actualidad. Sus puntos de vista y experiencias. Un cara a cara con el mundo. La entrevista, presentado por Rodrigo Sedano, en France 24 y France24.com.